Bueno, que el Señor Jesús les bendiga en esta tarde. Doy gracias a Dios en esta tarde por la oportunidad que me ha dado de poder estar al frente a través de este medio para poder compartirles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Doy una bienvenida a todos aquellos que todos aquellos que van a estar mirando este video. Doy una bienvenida a todos los amigos, visitantes, familia, hermanos, todo aquel que entre a esta página. Espero que sea de bendición y que el Señor Jesús alguna palabra tenga para ustedes, que sea Dios tocando sus corazones, que sea Dios revelando alguna palabra, porque este es el propósito con el que predicamos la palabra del Señor. Es el propósito de llevar el Evangelio a que otras almas las conozcan. Yo quiero decirle que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo no es que si lo queramos hacer, es una necesidad que tenemos que hacer. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión cuando Él los reunió, cuando el Señor se iba a ir de esta tierra al cielo, Él les dijo a sus discípulos, les dio órdenes diciéndoles: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, predicar el Evangelio es una necesidad. Predicar el Evangelio no es que nosotros no tengamos otras cosas que hacer o en qué invertir nuestro tiempo. Tenemos muchas ocupaciones, al igual que usted, al igual que todas las personas, trabajamos y tenemos también muchas ocupaciones, pero tenemos también una responsabilidad. Todo aquel que llega al conocimiento del Señor Jesucristo, todo aquel que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ahora nosotros tenemos esa responsabilidad de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Ahora es nuestra responsabilidad hacerle saber a todo aquel que no conoce. Ahora es nuestra responsabilidad darles a conocer que hay dos caminos, un camino que lleva al cielo y un camino que lleva a la condenación eterna. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso estamos aquí predicando el Evangelio. Porque muchas veces nosotros pensamos o creemos o se nos enseña por nuestras costumbres. Muchas veces traemos costumbres que se nos han inculcado desde muy pequeños, que no importa la forma como nosotros vivamos nuestra vida, que al morir todos vamos a ir al cielo, que al morir todos vamos a ser salvos. Pero eso no es lo que la palabra del Señor Jesucristo dijo. Si así fuera, yo no creo que hubiera habido necesidad de que el Señor Jesús hubiera venido a esta tierra y padecer todo lo que Él padeció por causa de nosotros. Él dice que Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a dar su vida en rescate por todos nosotros para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Y doy una bienvenida a todos los que están entrando, a mis hermanos en la carne, mis hermanos en la fe también, visitantes, primos, todos sean bienvenidos. Quiero dejarles saber también que si usted no tiene un lugar donde congregarse, quiero hacerle la invitación. Nuestra iglesia tenemos nuestros servicios. Quiero darle el orden de servicios que tenemos. Los viernes tenemos culto de oración. Los viernes estamos orando, intercediendo por las almas que están perdidas, porque en este mundo el enemigo tiene a la humanidad cautiva. El enemigo la tiene esclavizada en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo. Y para que esas almas sean liberadas, hay un pueblo que tiene que clamar. Todos aquellos que el Señor ha llamado, que ya son hijos de Dios, ahora somos responsables de clamar por aquellas almas que todavía no conocen, que todavía no tienen la verdad, porque nosotros anduvimos de esa misma manera. En un tiempo, dice la palabra del Señor, así éramos también nosotros. Vivíamos sin conocer a Dios, estábamos lejos de Él. Pero ahora Dios ha tenido misericordia y Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Dios ha cambiado nuestra mente, ha cambiado nuestra vida.
y ahora estamos para servirle al Señor Jesucristo. Y ahora nuestra responsabilidad es clamar, es pedir por las demás almas, por aquellos que todavía no llegan al conocimiento, que todavía la luz del Señor no brilla en su corazón. Porque es Él el que abre el corazón del hombre. Él es el único que puede abrir el entendimiento del ser humano. Así que yo le invito a que se una. Cada viernes tenemos cultos de oración en nuestra iglesia. Cada viernes a las 7 de la noche tenemos cultos de oración para clamar por las almas perdidas. Los sábados tenemos culto de jóvenes también. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical. Y a las 5 de la tarde tenemos culto evangelístico. Este fin de semana tenemos una convención. Les voy a dar la dirección. Parece que la dirección se las voy a escribir abajo en el texto en los textos. Ahí la pueden ver. Si alguien vive cerca de esa dirección y quiere asistir a esta convención, puede hacerlo. Esta convención se lleva una vez al año. Entonces es jueves, viernes y sábado. Les invitamos, si gustan, ahí les esperamos. Yo sé que no tienen nada que perder, pero tienen mucho que ganar. Y en nuestra iglesia tenemos una campaña doctrinal el 6, 7 y 8 de abril. 6, 7 y 8 de abril tenemos una gran campaña. Ahí les invitamos, les esperamos. Es Dios el que le está haciendo el llamado. Es Dios el que usa a sus siervos para que hablen la palabra del Señor. Es Dios el que está extendiendo su misericordia al ser humano. Es Dios el que les hace el llamado cada día a través de las personas para que usted se acerque a Dios. Y en esta noche yo quería compartirles un poquito acerca de un evento que está por suceder, un evento que mucha gente ignora. Un evento que mucha gente no sabe, que aún personas, aún cristianos, no saben, no tienen idea de este evento. Y muchos ya han perdido la esperanza de este evento. Y quiero compartírselos. Me gustaría que si usted tiene una Biblia, que usted abra su Biblia, que usted la lea también. Que no solamente espere a que alguien más le lea la Biblia. Porque dice la palabra del Señor: mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque no tuvo entendimiento. ¿Por qué no tuvo entendimiento? Porque muchas veces no queremos abrir las escrituras. No queremos leer la palabra del Señor, nos da flojera. Preferimos que alguien más nos las lea. Y ahí es donde el enemigo tuerce la palabra y nos dicen otras cosas que no son. Por eso el Señor Jesús mismo nos manda. Él dijo: escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas dicen quién es Jesús. Si usted quiere conocer al único Dios, si usted quiere realmente conocer a Jesús, usted tiene que empezar a escudriñar las escrituras, tiene que empezar a leer las escrituras. Porque esa es de la única forma de cómo usted va a conocer el carácter de Dios. Es de la única forma de que usted se va a dar cuenta de que hay un juicio para este mundo. Es de la única forma de que usted se va a dar cuenta, pero que también Dios tiene misericordia de los seres humanos. Así que abra su Biblia. Si usted tiene una Biblia, abra su Biblia y quiero que me acompañen si usted quiere leer. Si no, yo les voy a leer. Les quiero leer la Biblia. Yo sé que hay muchas personas que son nuevas y no conocen de la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros. La Biblia está dividida en 2 testamentos. El primero es el primer pacto, donde todavía Jesús no venía a la tierra, donde Dios no se había manifestado como hombre, donde Dios había hablado solamente como Dios. Y el segundo pacto es donde Dios se manifestó como hombre y vino a caminar a este mundo, vino a dar su vida en rescate por usted y por mí. Y ahora Él espera que nosotros también, de la misma manera que Él vino a dar su vida en rescate por nuestras almas, que ahora nosotros también atendamos a ese llamado que el Señor nos hace. Quiero leerles un poquito en la carta de los Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Yo se los voy a leer, pero si usted tiene una Biblia y sabe cómo usarla ya, es bueno que usted empiece también a
a leerla, que usted se dé cuenta de lo que le estamos hablando es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es invento mío, no es invento de una religión, no es invento de una organización, es palabra del Señor Jesucristo. Y dice en el nombre del Señor Jesús, su bendita palabra, dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Aquí habla de dos grupos diferentes, unos que tienen esperanza y otros que lamentablemente no tienen esperanza. Ahorita vamos a seguir hablando un poquito más. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es un acontecimiento que aún no ha sucedido. Es un acontecimiento que pronto va a suceder. Y digo pronto porque el Señor mismo dio señales. El Señor Jesús dio señales cuando Él estaba con sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron, ellos estaban preocupados y ellos preguntaron diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán esto? ¿Cuándo serán este evento? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá cuando tú regreses? El Señor les empezó a dar una cantidad de señales diciendo, no os turbéis, porque habrá de pasar muchas cosas. Habrá señales en el cielo, habrá señales en la tierra, habrá pestes, habrá hambres, habrá catástrofes alrededor del mundo. Cosas que ya estamos viendo a diario. Hoy en día a diario estamos viendo a nivel mundial todas las tragedias que están pasando alrededor del mundo. Estamos viendo hambres, guerras, rumores de guerras. Todas estas cosas son necesarias que pasen y nadie las va a detener porque van a seguir pasando, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que tenían que pasar todas esas señales antes de que Él regresara por la iglesia. El Señor ha prometido que Él viene por la iglesia. Él se fue, Él murió, es verdad, Él murió, Él resucitó al tercer día y estuvo por 40 días en este mundo con sus discípulos, enseñándoles, hablándoles del reino, hablando de las cosas que habrían de venir. El Señor se fue y dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que vendré de nuevo a vosotros, los tomaré para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Él dijo, voy a preparar moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Y muchas veces nosotros creemos que cuando uno muere, que no importa cómo hayamos vivido nuestra vida, que no importa lo que hayamos hecho en este mundo, seamos pecadores o vivamos como vivamos, pensamos que automáticamente cuando nosotros morimos nos vamos a ir al cielo. Y ojalá que así fuera, porque ¿quién no desearía que sus seres queridos cuando mueren se fueran al cielo a descansar? Claro que ese fuera nuestro anhelo. Pero el Señor dice claramente, por eso estamos aquí, para hacerles saber cómo es que se entra al cielo. Al cielo no se entra de cualquier manera. Al cielo no se entra si uno muere en pecados. Al cielo no se entra si uno vive una vida desordenada. Al cielo se entra de una sola manera. El Señor Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él, muchos son los que lo corren. En cambio, el camino que lleva al cielo, dijo el Señor, es muy angosto y la puerta es muy estrecha
Y muy pocos son los que la quieren caminar. Muy pocos son los que quieren caminar por ese camino angosto. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque dice, yo pasarme todo el día, yo pasarme el fin de semana, pasar en la iglesia. Eso es un fanatismo. La gente piensa que es un fanatismo. Y no es de sorprenderse, porque aún de Noé, cuando Noé preparaba el arca, recordemos que antes de este acontecimiento que viene del arrebatamiento de la iglesia, aconteció un evento muy fuerte también, que fue en el tiempo de Noé, cuando Dios destruyó al mundo antiguo. El Señor le mandó a Noé que él preparara una arca, porque la maldad del ser humano se había aumentado tanto. Y mientras Noé preparaba esa arca, Dios les hablaba a través de Noé. Yo me imagino que Noé, mientras él preparaba esa arca, quizá la gente se burlaba, como es igual que en estos tiempos. El mismo Señor Jesús lo dijo, como los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y se lo voy a leer, le quiero leer ese versículo que está en San Lucas. Mire lo que dice en San Lucas capítulo 17, verso 26. Dijo estas palabras el Señor Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, la gente bebía, la gente se casaba y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente estaba tan preocupada, la gente estaba tan afanada en sus propias cosas, que mientras Noé construía el arca, yo creo que aún la gente se burlaba. Quizá la gente le decía: Noé, tú estás loco, tú estás mal de la mente. ¿Cómo se te ocurre decir que va a llover en este mundo? ¿Cómo se te ocurre que va a venir un diluvio y que nos va a destruir? Pero Noé no hacía caso a las murmuraciones de la gente. Noé no ponía cuidado a las burlas de la gente. Él seguía firme, porque él había escuchado que él le creyó a Dios, que Dios le había dado una orden diciendo: Noé, construye una arca, porque el fin de este mundo ha llegado, juicio va a llegar a este mundo, la maldad es mucha, la maldad ha llegado hasta mi presencia. Es necesario que construyas un arca, porque a ti he visto justo en este mundo. A ti es el único que he visto justo. Entonces Noé preparó esa arca. Noé se puso, quizá Noé día y noche martillaba en esa arca. Quizá subía madera día y noche. Y la gente salía en las mañanas, salía por las tardes. Y la gente lo miraba. Y la gente quizás hasta se burlaba diciendo: oye Noé, mejor vamos a una fiesta. Aquí hay un cumpleaños, aquí hay una quinceañera. ¿Por qué te la quieres pasar en la iglesia metido todo el fin de semana? Estás perdiendo tu tiempo. Pero no estamos perdiendo el tiempo. Cuando alguien le diga: estás perdiendo tu tiempo, usted dígale: estamos invirtiendo tiempo en el reino de los cielos. Estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no entra, donde el ladrón no roba, allá donde ni la polilla ni el orín corrompe. Allá estamos haciendo nuestros tesoros. Allá es donde el Señor nos mandó a hacer tesoros. No aquí en la tierra, porque usted sabe que cuando usted hace tesoros aquí en la tierra, le voy a dar unas simples razones. ¿Por qué no se debe de afanar en esta tierra? En primero, porque usted puede ganar el mundo y sus riquezas. Usted puede hacer tesoros en este mundo. Pero ¿quién le garantiza? ¿Acaso usted es eterno? ¿Acaso usted piensa que va a vivir eternamente en este mundo? No, la palabra del Señor dice que solamente estamos de paso. Somos peregrinos de paso, 60, 70 años y nos vamos de este mundo. Solamente estamos temporalmente. ¿Y quién? ¿A quién le va a dejar todos esos tesoros que usted hizo? ¿Quién los va a gozar? Además, aquí, si usted tiene un buen tesoro, viene un ladrón y lo despoja, se lo roba y se acabó lo que usted con tanto esfuerzo construyó, lo que se afanó en tanto tiempo para construir. Y al final, su alma es la que se va a perder. Su alma es la que va a pasar la condenación por la eternidad. ¿Por qué? Porque usted nunca quiso escuchar el llamado de Dios. Dios le hizo llamados de muchas maneras. Dios le hizo llamados a través de las personas. Dios le llamó, pero usted se la pasó más ocupado en sus propios afanes, en sus propios negocios. Yo quiero decirle que este mundo no va a mejorar. Este mundo no va a mejorar.
Este mundo va de mal en peor. Cada día vamos a ver cosas peores. Ningún ser humano puede controlar a este mundo. Ningún ser humano le va a devolver la paz a este mundo. Solamente el anticristo, cuando él aparezca, dice la palabra del Señor que traerá una falsa paz por 3 años y medio, pero después de eso volverá el caos. Así que las cosas no van a mejorar porque están escritas. El Señor lo dijo. Entonces, yo me imagino que la gente se burlaba de Noé. La gente criticaba a Noé porque él estaba duro y duro, noche y día martillando en esa arca. Quizás los amigos de sus hijos se burlaban de él. Quizás decían, oye, tu papá no está bien de la mente. Tu papá necesita ir a ver un psicólogo. A mí cuando yo me convertí al Señor, alguien me dijo, oye, ¿no será que el pastor te hipnotizó? Dije, gloria a Dios, ojalá que hubiera sido. No fue el pastor, fue Dios el que me hipnotizó. Y no solo me hipnotizó, sino que Él cambió mi corazón. Él limpió mi mente. Él limpió mi corazón. Él me dio una nueva vida, dice su palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Por eso usted mira una diferencia. Cuando usted mira a un cristiano, si ese cristiano en verdad es un cristiano, esa persona tiene que dar frutos de arrepentimiento. Esa persona tiene que dar frutos buenos. No puede decirle a una persona que es cristiana y no viva como un cristiano. Si una persona realmente es cristiana, tiene que dar esos frutos de un verdadero cristiano. Porque mucha gente se engaña, hay mucha gente religiosa que pasa en las iglesias, se pasa metida en la iglesia, pero no hay un cambio en su vida. Porque el cambio solamente lo hace el Señor Jesucristo. Cuando Él entra su espíritu a morar dentro de usted, esa es de la única forma que va a haber un cambio sobrenatural en su vida. Si usted no tiene a Cristo, no va a haber ni un cambio. Y no importa que usted se la pase en la iglesia, su vida va a seguir siendo igual. Su vida va a ser siendo la misma. Porque solamente el Señor Jesús es el único que cambia los corazones y la mente. Yo soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo como Dios me ha cambiado. Mi familia, muchos me conocen cómo era mi vida hace 5 o 6 años atrás. Cómo era mi vida, cómo estaba perdida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios cambió mi mente y me dio una nueva vida. ¿Y sabe qué? Es la mejor vida. Es la mejor vida estar en el camino del Señor. Servirle al Señor es la mejor vida. Dice el apóstol Pedro que no padezcamos, que si padecemos como cristianos, que si se burlan que somos cristianos, gócense, dice, porque su galardón es grande. Pero que nos preocupemos cuando nos acusen de homicidas, cuando nos acusen de delincuentes. Entonces sí, hay que preocuparnos, pero mientras que padezcamos como cristianos, debemos gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos. El Señor tiene promesas. Él viene por la iglesia. Él viene por una iglesia que se ha preparado. Él viene por una iglesia que se ha limpiado. Él viene por una iglesia que se ha santificado. Una iglesia que vive para Él. Él viene por una iglesia que se ha desapartado del mundo, que ya no comparte sus costumbres con el mundo. Dios quiere que nosotros nos cambiemos de vida. Y si usted, amigo, todavía no ha tomado esa decisión, yo no sé qué es lo que usted está esperando. Si usted oye la voz del Señor, si Dios ya le está llamando de diferentes formas, atienda el llamado que Dios le está haciendo, porque el mundo no le ofrece nada bueno. Este mundo no va a mejorar. Pero lo más triste, ¿qué va a pasar con usted el día que usted muera? ¿Qué va a pasar con su alma cuando su alma salga de su cuerpo? Usted, si muere en sus pecados, usted no puede ir al cielo. Usted no puede entrar al cielo. Como repito, si así fuera de fácil, no hubiese habido necesidad de que el Señor Jesús viniera a hacer ese sacrificio, a morir por causa de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué vino Él si todos íbamos a ir al cielo? No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Tenemos que prepararnos. Dios quiere que nos desapartemos. Dios quiere que dejemos el mundo, que dejemos nuestros malos hábitos y vengamos a su camino. Que por eso fue que el mundo antiguo desapareció. Cuando Noé preparaba el arca, cuando Noé estaba trabajando, la gente quizás se burlaba de él. Pero Noé seguía firme, sabía que Dios le había hablado y que Dios le había dicho que construyera esa arca.
Y yo me imagino que Noé, con el dolor de su corazón, cuando ya el arca estaba terminada, cuando ya había terminado, quizá él aún con todo ese dolor de su corazón, quizá todavía les hacía la invitación diciendo: salven sus vidas, entren al arca, sálvense. Y la gente se reía, la gente decía: estás loco, Noé, ¿de qué estás hablando? Yo no sé de qué tú estás hablando, no va a pasar nada. Pero Noé siguió firme, Noé entró. Yo me imagino que cuando menos se esperó, de repente Noé escuchó una voz potente diciéndole: Noé, el tiempo ha llegado, el juicio ha llegado, entra al arca tú y tu familia. Y Noé entró al arca. Imagínense, yo pienso, usando mi imaginación, yo pienso que en ese momento, de repente, cuando el Señor cerró la puerta, porque Noé no fue el que cerró la puerta la cerró el Señor. Cuando esa puerta fue cerrada, yo me imagino que de repente las nubes empezaron a ponerse oscuras. Me imagino que el cielo empezó a oscurecerse de una forma fea. Me imagino que empezaron a tronar rayos con furia, porque era la ira del Señor la que estaba cayendo. Y yo no creo que usted quiera estar bajo la ira de Dios. Yo no creo que usted quiera experimentar la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, sí, pero también es un Dios, dice su palabra, que cuando Él desata su ira, no hay quien la pueda soportar, no hay quien la pueda resistir. Y yo me imagino que mientras los cielos se cubrían, las gotas de lluvia empezaron a caer por la tierra. A esta hora yo quiero decirle que Jesús es esa arca. Jesús te está haciendo la invitación a que entres. Él te está extendiendo esa arca de misericordia, te está extendiendo esa mano de misericordia, llamando, diciendo: ven a mí, yo soy la puerta, entra, el que entre por mí. Oh no, el que entra por mí hallará pastos, entra por mí. El Señor está haciendo el llamado, el Señor está llamando al ser humano, pero lamentablemente el ser humano se hace como que no escucha la voz de Dios. Lamentablemente el ser humano se ocupa en otras cosas. Entonces, en aquel día, cuando el juicio venga, no habrá más que se pueda hacer. No habrá más oportunidad para usted. No habrá más oportunidad. El Señor mismo con voz de mando, no viene alguien más, dice el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Quizá para muchos también esto les suena como una fantasía. Si nosotros les hablamos del arrebatamiento de la iglesia, para mucha gente les suena como una fantasía, igual que como le pasó a Noé. ¿Qué es lo que han de pensar? Oh, estos locos, ¿de qué están hablando? ¿Que un arrebatamiento, que Dios se los va a llevar? Sí, va a suceder. Así como a Noé tampoco le creyeron que un diluvio destruiría la tierra, así como a Lot tampoco le creyeron que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por fuego del cielo, la gente tampoco creía. La gente tampoco creyó a esa voz. Se burlaban. Y de igual manera la gente hoy en este tiempo tampoco cree. Hay cristianos que ya perdieron esa esperanza. Hay cristianos que ya no creen que el arrebatamiento sucederá. Hay cristianos que ya no creen en esto, pero si la palabra lo dice, yo lo creo. Y el Señor viene por una iglesia, el Señor viene porque Él lo dijo. No es un hombre el que nos dijo estas palabras, no es un político el que nos dijo: oigan, yo vengo por ustedes, yo voy a cambiar el mundo. No, es Dios mismo el que dijo: voy a preparar moradas, voy a preparar lugares para ustedes, y vendré y los tomaré a mí mismo y los llevaré para que donde yo esté también estén vosotros. El profeta Isaías miró y se asombró. Cuando él miró, dice: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Quiénes son estos que van como nubes por el aire? El profeta Isaías quedó asombrado cuando él miró volando a las almas que iban a sus moradas eternas. Entonces, este es un acontecimiento real que va a suceder. Y usted puede ser parte también de este acontecimiento, pero usted necesita primero cambiar de vida. Usted necesita acercarse a Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita buscar a Dios, porque no es de la manera que usted cree. La salvación no se obtiene de la manera que nosotros creemos. Solamente hay una forma. No hay más formas. Solamente hay una. El Señor Jesús dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados no son perdonados. Y si sus pecados no son perdonados, usted no puede entrar al cielo. Para que usted pueda entrar al cielo, sus pecados tienen que ser perdonados. Y entonces es cuando usted va a poder entrar al cielo. Pero si sus pecados no son perdonados, no puede entrar al cielo. No importa que otra persona le diga que la salvación se obtiene de diferentes formas. Créame que es una mentira. Jesús dice claramente en la Biblia, encontramos hechos, encontramos relatos, cómo bautizaron los primeros hombres, cómo bautizaron los discípulos, cómo se bautizó aquella generación, la iglesia primitiva. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, y después de ser bautizados en el nombre de Jesús, fueron perdonados sus pecados y fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es para nosotros. El Espíritu Santo también lo recibimos nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da poder. El Espíritu Santo es el que nos guía para conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Y ahí está el dilema. Mucha gente dice, pero es que yo quiero bautizarme como dijo el Señor Jesús. Él dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, el Señor dijo esas palabras, pero Él dijo claramente, cuando venga el Espíritu, Él hablándole a los discípulos, dijo, hay muchas cosas que todavía no las pueden llevar, no las pueden sobrellevar. Necesitan más tiempo para que puedan sobrellevar estas cosas, pero cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad. Cuando reciban el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque hablará mis palabras. No hablará por Él mismo, sino que hablará las palabras del Señor. Por eso vemos que cuando Pedro recibió en el día de Pentecostés, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, él se puso en pie. No era Pedro el que estaba hablando, era el Espíritu Santo, que Jesús les dijo en Juan 13:16, les dijo, cuando reciban el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él les hará saber las cosas. Entonces Pedro se puso en pie diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay ningún otro bautismo. La Biblia no afirma, no confirma ningún otro bautismo. El único bautismo que la Biblia respalda es en el nombre de Jesús, porque esa es la única forma de que nuestros pecados son perdonados. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, amigo. No le busque, hermano, no le busque, porque no hay ningún otro bautismo. Por eso el Señor dice en Mateo 7:21, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hablamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor dice, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Oh, qué palabras tan terribles serán dichas por el Señor a estas personas. ¿Por qué? Porque quieren hacer todo en el nombre de Jesús, pero no quieren bautizarse en el nombre de Jesús. Y el Señor dice que solamente en el nombre de Jesús es como se obtiene el perdón de pecados. Así que si usted no ha sido bautizado, necesita bautizarse correctamente. Usted puede decir, hermano, pero a mí me bautizaron cuando yo era un bebé. Sí, quizá te bautizaron cuando eras un bebé, pero ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque la Biblia tampoco habla de bautizar niños. La Biblia tampoco muestra de bautizar niños inocentes. Los niños no saben discernir entre el bien y el mal. Los niños no se pueden arrepentir. Los niños no son conscientes de su mente. Los niños son niños inocentes. Cuando ellos estén grandes, cuando ellos crezcan y sepan tomar decisiones, entonces es cuando ellos tienen que tomar esa decisión de tomar el bautismo, de querer seguir al Señor Jesús o no. Pero los niños no se pueden bautizar. La Biblia no afirma ese bautismo.
Así que necesitamos bautizarnos correctamente. Es un requisito para la salvación. Es un requisito necesario que necesitamos para la salvación. Si nosotros queremos entrar al cielo, necesitamos ese requisito. No es tan fácil como nosotros lo creemos o como la religión tradicional nos enseña. No, no es así tan fácil. El Señor dijo, la puerta es muy estrecha. El Señor mismo le dijo a un fariseo llamado Nicodemo, te es necesario nacer de agua y de espíritu para que puedas ver el reino de los cielos. Y si no lo puede ver, si no nace de nuevo, no lo puede ver, mucho menos va a poder entrar. Así que si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que cumplir con esos requisitos. Tiene que obedecer la palabra del Señor como el Señor se la dice, no como el hombre se la dice, no como las personas se la dicen. Usted tiene la palabra, tiene la Biblia, ábrala, léala. Todo el libro de Hechos le habla, los bautismos, judíos, samaritanos, gentiles, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo en Hechos 22:16, cuando Ananías vino a Pablo, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Fíjese, lava tus pecados, invocando su nombre. No es de cualquier manera, es a través del bautismo en el Señor Jesús de cómo se puede obtener salvación. No hay ninguna otra forma, así que no le busque. Y la iglesia se prepara porque el Señor viene por ella. Este evento aún no ha sucedido. Pero va a suceder. El Señor viene por una iglesia que se ha guardado de este mundo. Por eso yo le digo, nosotros como cristianos no podemos practicar las cosas que practicábamos antes. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, porque entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. La verdad del Señor no está en nosotros porque nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos ser cristianos, pero no estamos haciendo frutos, no estamos mostrando frutos como verdaderos cristianos, yo le animo en esta noche que ratifique, que se analice su vida, escanece a sí mismo. ¿Será en verdad que todo lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Será que así como vivo la vida, como vivo mi vida, le agrada a Dios todo lo que hago? Tengamos cuidado porque el Señor, si hay algo que el Señor aborrece, es el pecado. Si hay algo que a Dios no le agrada, es el pecado. Pero Él nos da la solución. Él nos da la solución para que nosotros podamos ser salvos. Él ya hizo todo por nosotros. Él ya hizo ese sacrificio. Él ya hizo todo por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en su nombre y perseverar, vivir para Él, vivir el resto de vida que el Señor nos preste, vivir para Él, a su servicio, haciendo las cosas para Él como a Él le agradan. No a como nosotros nos agraden, no como a las demás tradiciones digan, no, sino como el Señor lo manda. Por eso es importante que conozcamos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Necesitas conocer la verdad para que seas libre, porque mientras que tú no conoces la verdad, eres esclavo, estás esclavizado todavía al pecado. Así que es importante que conozcamos la verdad. Si en verdad queremos ser salvos, si en verdad queremos ir al cielo, solamente hay una sola forma. Por eso es importante predicar el Evangelio. Le repito, no estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer, porque no tenemos otra cosa en que invertir nuestro tiempo. No, estamos aquí porque predicar el Evangelio es una necesidad. Hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado de Jesús. Hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta, ni siquiera ha escuchado de las cosas que van a suceder. Entonces por eso el Señor Jesús mandó, vayan a todas las naciones, vayan y prediquen, hagan discípulos, háganles saber de que hay un camino bueno y de que hay un camino malo. Como le sucedió a la ciudad de Sodoma, ahí a la gente se le predicó, pero la gente no escuchó. ¿Y sabe qué es lo más triste, lo más terrible que la Biblia dice? Dice, donde no nos reciban, no te preocupes.
en el día del juicio, el castigo, fíjese lo que dice, el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma. Será más tolerable para aquella generación que para esta generación. Como diciendo, para esta generación no va a haber misericordia, porque se ha predicado a través del internet, se ha predicado a través de la televisión, se predica por todos lados, pero mucha gente no quiere escuchar, porque prefieren seguir los placeres de este mundo, porque prefieren seguir el pecado de este mundo. Y si nosotros queremos seguir el pecado, entonces no esperemos que al morir vamos a ir a despertar al cielo. No es así, no es así de fácil. El cielo hay que pagar un precio, dice la palabra del Señor. El cielo se obtiene con sacrificios. El cielo es para valientes. El cielo es para aquellos que se esfuerzan. El cielo no es para cobardes. El cielo es para aquellos valientes. El cielo no es para aquellos que temen o que se convierten al Señor y que a las primeras veces que les empiezan quizá la gente a burlar o a criticar, se preocupan más por agradarle a la gente que por seguir al Señor. No, para ellos no es el cielo, porque son personas que se acobardaron. El cielo es para todos aquellos que no les importa las murmuraciones, que no les importa lo que la gente diga, las críticas. Ellos están firmes como Noé estaba firme, como Noé se puso firme cuando él escuchó la voz del Señor. Él construyó el arca. Él no le importó que la gente se burlara de él. Él siguió firme y al final, ¿cuál fue el resultado? Al final él fue el único que se salvó, él y su familia. De igual manera, la gente piensa que estamos locos, pero al final se van a dar cuenta quiénes eran los locos. Al final se van a dar cuenta de la verdad, pero será demasiado tarde. Cuando el Señor levante la iglesia, verdadera, porque Él no viene por todas las iglesias, Él viene por una única iglesia. Él viene por una iglesia que le espera. Él viene por su amada, por aquella que se ha purificado, por aquella que cada día se limpia, por aquella que le ha dicho no al mundo, no más, por aquella que le ha dado la espalda al mundo. Él viene por aquella que le ha dado la espalda al mundo. No viene por una iglesia que está coqueteando con el mundo, que está poniendo una parte al mundo y otra parte en las cosas de Dios, con un pie adentro y con un pie afuera. No, el Señor dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de ser su discípulo. Así que la salvación es gratuita, pero tiene un costo, tiene sacrificio. No se paga con dinero, se paga con sacrificio, se paga con esfuerzo, se paga con valor. No es solamente de decir, ya, me convierto hoy, me bautizo y ya soy salvo. No, tienes que perseverar, Yo no sé cuánto tiempo Noé estuvo haciendo esa arca, quizá pasó años, no lo sé. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó haciendo esa arca, pero él no desmayó, él siguió, y en el tiempo que se cumplió, el Señor dijo, es tiempo, Noé, entra al arca, porque el tiempo se ha cumplido. Y el juicio cayó, destruyó a toda aquella generación, y así va a ser. El Señor lo acabamos de leer, así va a ser este tiempo también. Dice que como será en los tiempos de Noé, como eran los tiempos de Sodoma, así será. Hoy la gente también, quizá tus vecinos te miran cada día que sales a la iglesia, quizá la gente, tus vecinos, la gente te miran y la gente te critica, te dicen, oh, bueno, esta gente solamente en la iglesia se la pasa. Sí, porque estamos, como le repito, haciendo tesoros en el cielo. El hombre natural no entiende. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para ellos es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Así que yo les animo, hermanos, prepárense, no desmayen todos aquellos que ya están en el camino, sigan adelante. Usted, amigo, que está también mirándonos y que todavía no ha tomado la decisión, necesita tomar esa decisión. Es su vida, es su alma la que está en juego, es su propia alma. Escape por su alma. No es la alma de alguien más, es la de usted. ¿Acaso no es tan preciada? ¿Acaso no tiene valor para usted su alma? Quizá dentro de usted su alma grita con desespero que usted la rescate,
Pero usted, su carne está más afanada haciendo las cosas, buscando los placeres de este mundo que solamente son temporales y pasajeros. Deje las cosas de este mundo y busque a Dios. Acérquese a Dios y Él tendrá misericordia de usted. Así como tuvo misericordia de mí, así como cambió mi vida, así también puede cambiar la vida de usted. Y ahora tenemos una promesa: si morimos, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Nada, ni aun la muerte nos puede separar de Cristo, porque ahí está la promesa. Él dice, los muertos en Cristo, no todos, dice, hace dos grupos: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Primero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y así seremos llevados y estaremos para siempre con el Señor. Así que, hermanos, yo les animo que no desmayen, que sigan adelante. Quizá ahorita usted esté pasando por alguna enfermedad, quizá usted esté deprimida, quizá usted se sienta triste, pero usted tiene esperanza. Si este tabernáculo, si este cuerpo se acaba, tenemos uno, no hecho con manos humanas, tenemos uno donde el Señor nos va a llevar. Así que sigan adelante y espero que sea de bendición esta palabra que les compartí en esta noche. Y yo les animo de verdad, hermanos, valoremos nuestra salvación, tomémosla en serio. No es un juego, porque en aquel día, le digo, muchos se van a lamentar. Muchos se van a lamentar. Y lo más triste es que muchos que ya son conocedores se van a lamentar. Así que tengamos cuidado y valoremos nuestra salvación. Tengamos cuidado dónde nos estamos metiendo. Tengamos cuidado dónde estamos poniendo nuestros ojos. ¿Qué estamos oyendo? Hay que tener mucho cuidado a dónde nos estamos metiendo. Así que, bueno, que el Señor me los bendiga. Y la próxima semana, si el Señor nos ayuda, estaremos el martes. No vamos a poder estar el lunes porque tenemos un compromiso. Pero si el Señor nos permite, el martes estaremos igual a la misma hora, a las 7 de la noche, compartiéndoles alguna palabra. Y los esperamos aquí. Saludos a todos, bendiciones a todos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude a entender su palabra, porque el Señor viene. Pueblo de Dios, necesitamos prepararnos. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos.